William Seymour fue un predicador afroamericano del movimiento de santidad y en gran parte se le conoce por ser uno de los principales responsables del establecimiento de lo que hoy se conoce como pentecostalismo clásico. Cada uno de los viajes que realizó fueron marcando su vida hasta llevarlo a ser conocido a día de hoy también como uno de los líderes religiosos más influyentes de su tiempo. Y fue él quien dirigió el avivamiento de la calle Azusa, movimiento que hasta día de hoy sigue generando un gran impacto. Hoy hablaremos de la vida de William Seymour. William Joseph Seymour nació en la pequeña parroquia de St. Mary el 2 de mayo de 1870 en Centerville, Luisiana. Fue el segundo de 8 hijos que tuvieron en total el matrimonio conformado por Simon Seymour y Phyllis Salavar, 2 esclavos de la Guerra Civil estadounidense que recién habían sido liberados. La afiliación religiosa de la familia fue inicialmente católica, ya que William fue registrado y posteriormente bautizado el 4 de septiembre del mismo año en que nació en la iglesia católica local, la Iglesia de la Asunción en Franklin, Luisiana, mismo proceso por el que sus hermanos pasarían más adelante. Seymour, durante la mayor parte de su infancia y adolescencia, fue criado en la pobreza y recibió una nula educación formal, pero desde niño ya afirmaba tener visiones proféticas acerca de la revelación de Dios. Sin embargo, las cosas se complicarían para él debido a que a la edad de tan solo 21 años pasó a ser el principal proveedor de su familia por motivo de la muerte de su padre Simon, quien murió a causa de una enfermedad que contrajo desde que servía en el ejército durante la Guerra Civil. Tan pronto como pudo, William comenzó a trabajar como agricultor, dedicándose principalmente al cultivo, pero siempre contando con ingresos muy limitados. A pesar de ello, la familia pudo conservar la propiedad en la que vivían, pero manteniéndose aún en el nivel de pobreza. Al mismo tiempo en que trabajaba, Seymour fue creciendo durante el periodo de mayor racismo en el país, situación por la que se sabe que muy probablemente decidió mudarse al norte de los Estados Unidos, donde no era tanta la discriminación que sufrían los hombres de color. William primero se mudó a St. Louis, Missouri, en 1893, donde trabajó como camionero. Después, en 1895, se volvió a mudar, esta vez al estado de Indianápolis, y fue en ese estado donde todo cambió. Ahí comenzó a trabajar de mesero en distintos restaurantes y hoteles de lujo, pero sobre todo fue donde se unió a la iglesia episcopal metodista de la Capilla de Simpson, donde curiosamente asistía a una congregación mayormente afroamericana. Después de asistir por un tiempo y de ir a una reunión de avivamiento de dicha iglesia, Seymour fue salvo. Años después, específicamente en el año 1900, se mudó a Cincinnati, Ohio. Ahí se unió al movimiento de restauración de la Iglesia de Dios, o conocido principalmente como The Evening Light Saints. Este grupo pertenecía al movimiento de santidad, el cual abrazaba una doctrina radical que incluía la curación o sanación por fe y la creencia del inminente regreso de Cristo. Al siguiente año, William asistió a la Escuela Bíblica de Dios iniciada por Martin Wells Knapp, donde las enseñanzas sobre la santidad, la sanidad divina y el premilenialismo se alinearon con las que ya vivía. En dicha escuela, personas negras y blancas estudiaban hombro a hombro y fue en ese lugar donde Seymour comenzó a sentir el llamado de convertirse en un ministro de tiempo completo, pero se resistió. Pocos meses después, sufrió un ataque de viruela, enfermedad que era potencialmente fatal en aquellos años, pero sobrevivió, aunque perdió su ojo izquierdo. William lo interpretó como un juicio de Dios por resistir el llamado al ministerio, por lo cual se arrepintió, y al haber sido sanado, se vio motivado a al fin convertirse en ministro ordenado de tiempo completo para la Iglesia de Dios. Durante los años siguientes, viajó como evangelista recorriendo Chicago, Georgia, Mississippi y Texas, y en 1905 se quedó en Houston, donde se había mudado su familia, pero ese mismo año, Seymour fue impulsado por una revelación especial que le dijo que fuera a Jackson, Mississippi, para encontrarse con un conocido clérigo de color para recibir consejo espiritual. Se cree que con quien se encontró fue con Charles Price Jones, un conocido predicador del movimiento de santidad. Al regresar a Texas, William estuvo dirigiendo una pequeña congregación perteneciente a una mujer llamada Lucy Farrow, una ministra del movimiento de santidad. Fue a través de ella que Seymour conocería al hombre que tendría un fuerte impacto en su dirección espiritual y en su carrera. Lucy Farrow tenía trabajo como institutriz con Charles Fox Parham,
quien había estado enseñando sobre el bautismo pentecostal y hablar en lenguas desde el año 1900. Parham había abierto la Escuela Bíblica de Houston, la cual ofrecía sesiones de capacitación de 10 semanas sobre teología pentecostal, la cual incluía la sanidad divina. Ese enlace fue por el que Lucy animó a Seymour a entrar a la recién fundada Escuela Bíblica de Parham, y en 1906 William comenzó a estudiar ahí. Sin embargo, no se le permitió sentarse dentro de los salones de clase, por lo que Seymour tomaba las clases desde el pasillo y escuchaba a través de la puerta o la ventana. Algunos dicen que se debió a las llamadas Jim Crow Laws, o leyes Jim Crow, las cuales eran decretos estatales y locales a lo largo y ancho de los Estados Unidos que fueron promulgados por determinadas legislaciones donde predominaban hombres blancos. Estas leyes presentaban como mandato la segregación o división racial en instalaciones públicas como escuelas, restaurantes o cines bajo el eslogan "separados pero iguales". Incluso existían fuentes de agua potable para blancos y para los negros. No obstante, otros creen que esa discriminación provenía más de Charles Parham que de las leyes Jim Crow por sus tendencias racistas y segregacionalistas. Aunque de igual forma hay una inexactitud con respecto a cuánto tiempo fue el que William asistió a esa escuela, ya que algunos hablan de que solo tomó clases por 6 días, otros que por 2 semanas y otros que por un mes completo. Lo cierto es que Seymour fue enseñado en el tema de hablar en lenguas. Otra cosa que se sabe con exactitud es que durante ese tiempo Seymour oraba para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, aunque sin conseguirlo en ningún momento, pero a pesar de ello, él permaneció comprometido con la creencia de la glosolalia. Para febrero de 1906, William recibió una invitación a mudarse a Los Ángeles, California, para liderar una pequeña misión perteneciente al movimiento de santidad. Tan solo 2 días después de haber llegado, predicó en una iglesia de una mujer llamada Julia Hutchins, en la que argumentó acerca de que el hablar en lenguas era la evidencia inicial de haber sido bautizado con el Espíritu Santo a pesar de que no lo había experimentado. Sin embargo, esos hechos llevaron a Hutchins y a J. M. Roberts, el presidente de la Asociación de Santidad del Sur de California, a expulsar a Seymour, rechazando su posición debido a que se contraponía a la doctrina base del movimiento. Sin embargo, el fin de esa etapa es la que daría paso a un nuevo gran comienzo, ya que, con ayuda de Edward Lee, un feligrés de la iglesia de la que William fue expulsado y que dispuso su casa para que continuara en las reuniones, se estableció un grupo de estudio bíblico, el cual creció rápidamente. Cuando ya no había espacio para más personas dentro de la casa de Lee, el grupo se mudó a 2 cuadras de distancia a la casa de otro afroamericano llamado Richard Asbury y su asistente, una mujer llamada Jenny Evans Moore. El grupo siguió escuchando las enseñanzas de William y el 9 de abril de 1906, el Espíritu de Dios llenó el lugar y varias personas comenzaron a hablar en lenguas. Una vez que la noticia de ese acontecimiento sobrenatural salió a la luz, el estudio de la Biblia que ofrecían comenzó a crecer aún más rápidamente, a la par de que la casa de los Asbury se quedaba sin espacio para recibir a más personas. Fue entonces que Seymour trasladó a la congregación a una iglesia abandonada en el número 312 de la calle Azusa, la cual alguna vez perteneció a la Iglesia Episcopal Metodista Africana. Después de un gran trabajo de limpieza y de adaptación para dar forma a una nueva iglesia con púlpitos improvisados hechos con cajas y tablas, se comenzaron a realizar servicios 3 veces al día durante todos los días de la semana. Cabe destacar que William hizo su hogar en la segunda planta del edificio y que fue incorporado legalmente como la Misión de Fe, aunque mayormente es conocida como la Misión de la calle Azusa. Cada reunión celebrada contaba con un diverso personal voluntario en el cual se incluían caucásicos y de color por igual, así como una participación de mujeres prominente para su época. La convicción que Seymour tenía desde joven acerca de que la integración racial era una señal de verdadera convicción en la obra del Espíritu Santo estaba teniendo lugar. Asimismo, más y más personas estaban siendo bautizadas en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en lenguas, y eso mismo hizo que esa nueva iglesia establecida en un edificio en ruinas ganara rápidamente la atención nacional como la internacional. Que tantas personas de distintos países acudieran a las reuniones para ver lo que estaba ocurriendo impulsó de manera indirecta la obra misionera, puesto que tanto creyentes y líderes religiosos, así como reporteros y otros medios, esparcieron el mensaje de que el mover de Dios y su espíritu seguían vigentes. Por ejemplo, las actividades que la iglesia realizaba fueron cubiertas por la publicación del diario Los Angeles Times el 18 de abril de 1906. Sin embargo, otras organizaciones más, también de la prensa, se burlaban de lo que ocurría. Seymour no solo sufrió oposición de parte de los medios, sino que la resistencia se produjo de diversas maneras.
En primer lugar, cuando Charles Parham se enteró de todo lo que estaba sucediendo, fue desde Houston, Texas, hasta Los Ángeles, a donde Seymour estaba, pero las perspectivas y pensamientos difirieron cuando se encontraron. Parham mostró su disgusto y argumentó que el movimiento estaba entrando en una situación de desorden y de emocionalismo al ver lo que él llamó como prácticas extáticas, además de estar totalmente en contra de la mezcla racial en adoración a Dios, pues para él era antibíblico. Tomando el púlpito en el que William predicaba, llegó incluso a declarar que Dios estaba disgustado por lo que hacían, además de intentar imponerse como el verdadero líder del movimiento, pero siendo rechazado por todos. Esos hechos provocaron la ruptura de relaciones entre él y Seymour, ya que este último se negó a retroceder en sus doctrinas. Sin embargo, no contento con el resultado, Charles comenzó a hacer reuniones cerca de la calle Azusa a manera de competencia, denunciando que el avivamiento era falso. A su vez, tachaba a la misión de la calle Azusa como fanáticos y corrompedores de la enseñanza de hablar en lenguas. También llegó a predicar en contra de la mezcla racial, a exigir reformas que destituyeran a los ayudantes de Seymour y a hacer llamados a la prensa diciendo que él debía ser reconocido como el verdadero líder del movimiento. Pese a esa situación, William siguió adelante y ese mismo año, además de ordenar ministros y abrir nuevas iglesias, comenzó con la publicación de un diario propio llamado The Apostolic Faith, o Fe Apostólica, el cual circuló incluso fuera de la nación, poseyendo entre más de 50,000 suscriptores en su apogeo, y el crecimiento de la iglesia no cesó hasta 1908, donde nuevos problemas se presentaron. En una primera instancia, nuevamente Parham hizo aparición, pero ahora junto con la exdirectora estatal del movimiento de Fe Apostólica, Florence Crawford, con quien formó una obra independiente con el mismo nombre con el que Seymour había titulado su movimiento, Misión de Fe, y con él comenzaron a desacreditar y a socavar el ministerio de Seymour a través de diferencias doctrinales. Después, la asistente administrativa del periódico que William había lanzado, Clara Loom, se marchó a Portland, Oregón, a causa del matrimonio recién formado entre William Seymour y Jenny Evans Moore. Puesto que ambos pasaron a ser los líderes principales de la iglesia de la calle Azusa y no consideraron las habilidades y conocimientos de Clara para también ser líder, decidió darle la espalda a Seymour para convertirse en la editora del diario, llevándose consigo la lista de suscriptores y paralizando así la voz de William a todos los lugares y congelando la recaudación de fondos de la misión. A pesar de que el periódico fracasó bajo su administración, Seymour ya nunca pudo recuperar la lista de suscriptores. Por último, en 1911, durante una gira de avivamiento que William estaba realizando, un hombre llamado William Durham, quien había recibido el bautismo del Espíritu Santo en 1907 en la calle Azusa, fue invitado para predicar en la iglesia de Seymour. Lo que no se sabía es que Durham había abandonado la teología de la santidad. En su lugar, Durham enseñó que todo lo que Cristo tenía para ofrecer estaba disponible desde que murió en la cruz, rechazando también el liderazgo de Seymour e intentando arrebatarle el control de la misión. Seymour regresó pronto del viaje para averiguar qué estaba pasando y al ser informado de la situación por su esposa, excluyó a Durham de la misión. El problema fue que la iglesia se dividió y una gran parte de la congregación de William, aproximadamente unas 600 personas, se unieron a Durham en una iglesia competitiva cercana, la cual se dedicó a atacar públicamente a Seymour, alegando que ya no estaba siguiendo la voluntad de Dios y que por ende ya no estaba en condiciones de ser líder. Dicho mensaje se extendió rápidamente y terminó perjudicando aún más el ministerio de Seymour. Para el año de 1913, solo quedaban unos 20 miembros en la congregación de Seymour y poco a poco su influencia como líder religioso decayó más y más. En sus últimos años de vida, William se la pasó viajando por todo el país, predicándole principalmente a audiencias de personas de color y finalmente, el 28 de septiembre de 1922, murió en los brazos de su esposa después de sufrir 2 ataques al corazón y fue enterrado en el cementerio de Evergreen al este de Los Ángeles. Después de su muerte, su esposa Jenny se convirtió en la pastora de la iglesia de la calle Azusa, continuando con el trabajo que su esposo comenzó hasta que perdió la misión en 1931 y falleciendo 5 años después. William Seymour fue un hombre que generó un gran impacto no solo en su nación, sino en diversas latitudes del mundo, y su obra y liderazgo hicieron que a día de hoy se cite el avivamiento de la calle Azusa como una de las raíces más importantes del pentecostalismo. Sus ideales sobre la integración de razas, el haber impulsado la consideración y participación de la mujer y su incesante fidelidad a la doctrina de la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo de hablar en lenguas le valieron para que, aún en la actualidad, se le considere como uno de los líderes religiosos más influyentes de todos los tiempos. Esta fue la vida de William Joseph Seymour.